Pero qué lindo, qué lindo. Ahora viene el frío, así que hay que abrigarse y hay que cuidarse aún más. Entonces, tienen que cuidarse en sus casas, ¿cierto? Ya. Vamos entonces a comenzar con la clase del día de hoy, chicos, que corresponde a la asignatura de historia, para que tengan su cuaderno y su lápiz, eh, para que tengan su cuaderno y su lápiz con ustedes y luego vamos a ir tomando apuntes porque también tenemos que recordar lo que vimos la clase anterior. ¿Se acuerdan que estábamos viendo los mayas? ¿Se acuerdan o no? Que vimos la civilización maya, vimos la economía maya, a qué se dedicaban ellos, les expliqué acerca de la tala, la rosa y el comercio. Acuérdense que ellos no utilizaban monedas porque no había, ellos practicaban el trueque, que era el intercambio de, era el intercambio de mercadería, ¿cierto? Ya, vamos a ir viendo entonces. Recuerden, chicos, que el chat es solamente para la clase, ¿ya? Por favor, se los he dicho en reiteradas ocasiones. Así que vamos a comenzar. A ver si el tío anfitrión nos puede habilitar para poder compartir pantalla. Listo, tía. Ahora sí, ya. Vamos a comenzar entonces. El día de hoy vamos a trabajar con la cultura, la religión y la vida cotidiana de los mayas. Tenemos que recordar lo que habíamos trabajado también en la clase anterior, que les había puesto diferentes palabras que tenían que ver con lo que cultivaban los mayas y teníamos que ordenar dichas letras. Vamos a ver, le vamos a preguntar a algunas personas para que vayan poniendo en el chat las respuestas de la tarea de la clase anterior. Ya, a ver, Cristóbal Araya, si nos puede decir la primera. Cristóbal Araya, si nos puede escribir en el chat, ¿cuál es la primera palabra que estaba en nuestra tarea? ¿Está por ahí Cristóbal Araya? Muy bien, con Z, acuérdate, pero muy bien. El segundo, Yoxan, a ver si nos puedes compartir la segunda respuesta, por favor. A ver si podemos. La segunda palabra, Yoxan. A ver si la tercera palabra, yo voy a esperar la respuesta. Bien, frijoles. Pero solamente a la persona que le estoy pidiendo que la responda. Muy bien, Yoxan. La cuarta palabra le voy a pedir a Renata que nos escriba la cuarta palabra. Solamente la persona que le estoy pidiendo. Muy bien, Renata. Luego tenemos la siguiente palabra. A ver si Claudia Quintero la puede responder. No se llama Claudia, tiene otro nombre. A ver si ella nos puede responder. La siguiente palabra. Y luego la que sigue, Gael. Gael, la que dice Cayu. Si nos puede responder Gael. Luego, la que continúa, si nos puede responder María Paz Lobos. María Paz Lobos.
Está por ahí yuca. Muy bien, Gael. Seguimos con Danaís Molina, la de abajo. Danaís, la que empieza, la que dice Tabata. ¿Cómo será la palabra ordenada? No. A ver, Danaís, ya, muy bien. Luego, Alonso, la que dice Diazán, ¿cómo podría estar ordenada la palabra? Muy bien, muy bien. La que sigue la va a responder, voy para allá, Diego Montes. Diego Montes, si no puede responder la que dice Yani Bay. Bien, Diego Montes, muy bien. La que sigue, Joaquín Gómez, que dice Caoca. La que sigue, Joaquín Gómez. Vamos a esperar a Joaquín. Cacao. Tiene que revisar el cuaderno. Y la última le vamos a pedir a Violeta González que la escriba. Violeta. Violeta, a ver si nos puede escribir la última. Bien, muy bien. La escribió Danaís, pero muy bien, chicos. Ya. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Ya hemos revisado la tarea de la semana pasada y hoy día vamos a trabajar identificando la religión y la vida cotidiana de los mayas, para que presten mucha atención. Sabemos que la familia maya es un grupo privilegiado, ¿ya? Que los hombres eran quienes asumían los cargos políticos, militares y religiosos. Acuérdense que eso lo vimos en la primera clase, donde el mandamás era el que recibía el cargo político y él se lo heredaba a su hijo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Vayan haciéndome señas para yo ver si se acuerdan o no. Entonces, como él era el mandamás y le daba el poder al hijo, recuerden que cuando el hijo no tenía suficiente edad, se le delegaba a otro, ¿verdad? Entonces, como los hombres asumían los cargos políticos, militares y religiosos, algunas mujeres de este grupo participaban en tipos de rituales, ¿ya? Y en la toma de decisiones políticas, pero era un grupo súper menor. Siempre se veía más a los hombres que hacían el trabajo, ese tipo de trabajos. En un grupo que no es muy privilegiado, las familias mayas tenían actividades rutinarias. Y estas actividades, cuando ya hablamos como un poquito más de clase baja, por decirlo así, acuérdense que en la torre que vimos de la organización política y social, cada uno tenía un puesto. Entonces acá los que no tenían rango mayor, los que estaban más abajo, eran los hombres que trabajaban en el campo y se encargaban de la caza de los animales, de cazar animales. Y en los tiempos libres ellos elaboraban objetos con madera, ¿ya? Y utilizaban también el jade. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores también vimos lo que era el jade y también vimos lo que hacían con la madera? Y las mujeres se dedicaban a trabajar tejiendo. Ese era su trabajo. Además, se dedicaban a cuidar el hogar. Ellas se levantaban muy temprano y preparaban el desayuno, que era tortilla de maíz. Y también ayudaban con las actividades agrícolas, que también vimos las actividades agrícolas.
Por otra parte, los mayas eran educados en sus hogares, ¿ya? Hasta tener la edad suficiente para dedicarse a la agricultura. Esta actividad a la que se dedicaba gran parte de la población. Los recién nacidos provocaban algunas deformaciones corporales con el fin estético. Esto quiere decir que les aplanaban el cráneo, se los aplanaban, ya atando sobre su cabeza 2 tablas que diariamente se apretaban un poco más. Le ponían tablas acá en el cerebro, en el cráneo, a los recién nacidos y se los iban aplastando diariamente. Esto se complementaba luego con tatuajes y con perforaciones en las orejas, en los labios y en la nariz. Y hay una cosa súper importante de los mayas, a ellos les perforaban la oreja y les hacían como expansiones, cosa que las orejas, el lóbulo, esto que está acá, les quedara más grande, les quedara un agujero. Así lo hacían. Luego incrustaban piezas de oro, jade, conchas y huesos. Todo eso iban haciendo con los recién nacidos. También tenemos el mercado maya. El mercado maya, los puestos de venta eran construidos con madera y sus techos eran de hojas y de ramas secas. Luego estaban los mercaderes o vendedores. Eran los que vendían, ¿cierto? Estaban los compradores y recuerden que en este mercado vendían alimentos como frutas, verduras, carnes y pescados. Y por otra parte del mercado vendían vestuarios, vendían telas, vendían lo que tejían las mujeres y vendían jarrones. Acuérdense que ellos también se dedicaban a hacer jarrones a eso también se dedicaban en su trabajo. Y al mercado asistían todas las personas, tanto de los grupos privilegiados como los grupos no privilegiados, ¿ya? Era como un punto de encuentro. Ahí se encontraban ya todas las clases sociales, por decirlo así, por llamarlo como clase social. Otra cosa importante, otro aspecto importante de la cultura de los mayas era la religiosidad. La religiosidad del mundo maya tiene características y creencias. Los mayas eran politeístas. Eso quiere decir que creían en muchos dioses. Hacían alabanzas a muchos dioses y creían en muchos de ellos. Ya también veneraban de elementos de la naturaleza y realizaban sacrificios asociados a la divinidad. A continuación vamos a ir explicando cuáles eran los dioses y la importancia que tenía cada uno de estos para los mayas. Recuerden, como eran politeístas, ellos creían en varios dioses. Tenemos acá a los dioses, donde uno le hacía atributos, ¿ya? Le entregaba cosas a ellos, a los que ellos creían, hacían sacrificios también. Y tenemos el primero que aparece en nuestra imagen, es el Señor del cielo y del día, Itzamá, ¿ya? Luego tenemos el Señor de la muerte, la noche y el infierno, tal como aparece en la imagen. También está el Señor del sol, Akin. Está el Señor del sol. Luego continuamos con la serpiente emplumada. ¿Ven? Son como dioses. Si yo me pongo a observar las imágenes, son como extraños de observar, como que no identifico dónde está bien el rostro o el cuerpo. Pero acá en la serpiente emplumada podemos observar el rostro y una serpiente que va bajando por su cuerpo. Y también tenemos al Señor de las lluvias, ¿ya? Que está acá a la derecha de la pantalla, y finalmente la diosa de la luna. Cada uno de estos tenía distintos pensamientos. Para los antiguos mayas,
Casi todas las actividades cotidianas tenían relación con la religión. Pensaban que al nacer su vida estaba escrita y que nada podían hacer para cambiarla. También creían que el universo estaba dividido en 3 partes, y estas son las siguientes. La primera, el cielo colgaba de una serpiente de 2 cabezas que salía por el este y se ocultaba por el oeste. Aquí descansaban los sacerdotes, los guerreros y las mujeres muertas en el parto. Miren como lo que pensaban los antiguos mayas. Luego decían que el mundo terrenal estaba apoyado sobre la espada de un gran caimán que flotaba en una laguna. La tierra se elevaba como una pirámide de 7 niveles. Y finalmente, el inframundo tenía la forma de una pirámide invertida y aquí habitaban las divinidades de la muerte y de la enfermedad, y los muertos comunes. También tenemos que explicar, también tenemos que explicar que la relación de los dioses con la naturaleza. Y los dioses presentaban aspectos de la naturaleza. El Ekchuak fue el dios de la guerra y los mercaderes, pero también lo fue del cacao. A su vez, Yuncax era el dios de la naturaleza salvaje y protector de los animales. Entonces, acá en las imágenes que aparecen a la derecha, podemos observar dichos dioses. También hoy día tenemos que ver los rituales que realizaban los mayas, y uno de los rituales, el más importante, era el juego de la pelota. Este es muy común en ese pueblo, ya dice que el juego de la pelota fue común a muchos pueblos que habitaron la región de Mesoamérica. Y este juego se enfrentaban dos equipos de rivales que competían por salir victoriosos. Muchas veces al final de este encuentro terminaban con un sacrificio humano. Sin embargo, no está claro quiénes finalmente eran los que morían, si los derrotados o los que vencían. Esto porque hay quienes creen que se pensaba que si el capitán del equipo vencedor era sacrificado, este ascendería al mundo de los dioses. Pensaban que como realizaban este ritual del juego de la pelota, pensaban que el que ganaba iba a llegar a ser un dios, un gran dios, y por eso se realizaba este sacrificio. Pero a veces el que ganaba era derrotado, o sea, era sacrificado, o el derrotado a veces era el que avanzaba más. Y ahora les voy a ir explicando en qué consiste este juego de la pelota. Si podemos ver en la primera imagen, hay como una especie de cancha, ya que hay una especie de cancha, y al lado derecho está la pelota que utilizaban y del material que estaba hecho también. Este juego de la pelota la pelota estaba hecha de hule. Su diámetro era de 25 centímetros aproximadamente y pesaba hasta 3 kilos. O sea, era pesada la pelota. Este juego se jugaba con una especie de, con un palito, donde la iban empujando con un palito. Y cuando uno tocaba la pelota, tenía que ir avanzando claramente y llegaba el otro equipo a quitarle la pelota y se enfrentaba como pelea, como disputa, porque finalmente la pelota tenía que pasar por el centro de un anillo de piedra. Entonces era bastante difícil. Y el que llegaba hacia el otro lado y podía
llegar hasta el otro extremo, como que iba ganando. Acá vamos a observar un poco de cómo era el juego de la pelota. El jugador de la pelota. Una historia basada en la cultura Veracruz. Había un jugador de la pelota. En Veracruz no existía otro igual. La gente lo quería y lo seguía. Era héroe del pueblo, no tenía ni un rival. Era tan valiente, habilidoso y talentoso que secreto misterioso ocultará. Un niño chiquillo intrigado por su caso se acercó y se atrevió a preguntar: dime, jugador de la pelota, si hay receta para ser campeón. Dime, ¿tienes pactos con los dioses o sandalias muy veloces? ¿Por qué juegas tan bien? Mira, niño curioso, yo te explico mi secreto. Es por el consejo de un amigo que es muy sabio. Él es como un mago, le decimos el chamán. Mira, mientras todos se divierten, tú te tienes que esforzar y practicar. Practicar vendría siendo mi único secreto. Practicar jugando me hace un jugador. Un buen jugador de la pelota juega mucho a la pelota para ser buen jugador. Simple para ser campeón y bueno. Practicar es la receta y nada más. Simple para ser campeón y bueno. Practicar es la receta, practicar y la la la. Alto, niño, siempre en la vida hay una pequeña condición. A veces mágica y silenciosa, a veces peligrosa y celestial. Debes practicar a la pelota sin hacer ningún sonido, sin siquiera respirar. ¿Pero por qué? Siempre silencioso, cuidadoso y de puntillazo, si no los dioses te van a escuchar. ¿Y qué importa a mí? Si los dioses saben que practicas este juego, todos vendrán a la cancha a jugar. Y como los dioses jugarán como los dioses, no tendrás alternativa de ganar. Simple para ser campeón y bueno. Practicar es la receta y nada más. Siempre silencioso y cuidadoso, sin despertar a los dioses. Practicar y la la la. Simple para ser campeón y bueno. Practicar es la receta y nada más. Siempre silencioso y cuidadoso, sin despertar a los dioses. Practicar y la la la. Y aquí, donde ahora está México, estaba la cultura Veracruz, que es uno de los pueblos precolombinos de América. Ahora sí que hemos observado el video acerca del juego de la pelota. Vamos a continuar entonces con nuestra clase. También tenemos que hablar del desarrollo cultural de los mayas, y los mayas se destacaron en diferentes áreas, como en la astronomía, en donde está la creación de un calendario solar y lunar. También está la arquitectura, que hacían ellos grandes pirámides, está la escritura y las matemáticas, y ellos contaban de diferentes maneras, que les voy a ir explicando más adelante. La matemática. Ellos desarrollaron un sistema basado en el número 20 llamado vigesimal, es decir, que iban de 20 en 20. Lo más destacado fue el número 0, que les permitió desarrollar diversas operaciones matemáticas. Y estamos también con la astronomía. Lograron por medio de la observación calcular los periodos lunares, los ciclos de Venus y probablemente de Marte, y crearon un calendario solar de 365 días. Se los voy a ir mostrando a continuación.
Está la escritura, que los mayas elaboraron un complejo sistema de escritura que no se ha podido descifrar por completo. Su escritura era jeroglífica, es decir, consistía en una serie de símbolos que representaban el sonido e ideas a la vez. También tenemos el arte. El arte fueron grandes artistas, destacándose tanto como en la escultura como en la pintura. ¿Ya? También desarrollaron cerámicas. ¿Ya? En ellas están las vasijas, objetos hechos con barro y con loza. También trabajaban las piedras, las joyas, utilizaban como adornos las plumas. Por otra parte está la arquitectura, que construyeron grandes pirámides, templos y palacios. También ellos creaban observatorios que estaban pintados y adornados con esculturas. Y estas construcciones monumentales eran expresión de su poder. Y la medicina, que ellos diagnosticaban enfermedades y aplicaban remedios a base de hierbas. Acá tenemos el calendario, y tenemos dos tipos de calendario. Uno, que es el lunar, y otro es el solar, ¿ok? Ellos se regían las actividades civiles y religiosas. El calendario solar tenía 365 días, y el lunar tenía 360 días, los cuales se unían y formaban una rueda calendárica, tal como aparece en la imagen. Entonces está el calendario lunar, que tenía 260 días, y el calendario solar, que tenía 365 días. Y una vez que se unían, formaban la rueda calendárica. También está la arquitectura, como les había nombrado, ellos fueron los que hicieron el Palenque, como aparece en la imagen, y una de las pirámides más importantes que pertenecía a ellos, que se llama Chichén Itzá. Como aparece en la imagen derecha, esa pirámide es una de las más importantes que apareció en su imperio. Y también tenemos que hacer referencia a las piedras que ellos realizaban y cómo ocupaban la escultura. Ellos talaban también estas piedras. Todo esto fue creado por ellos. Todo esto es creado por ellos con diferentes instrumentos que solamente ellos tenían. ¿Ya? Solamente ellos tenían. Acá, a continuación, aparecen las matemáticas, cómo ellos realizaban operaciones matemáticas. Y fueron una de las pocas civilizaciones del mundo antiguo que conocían el cero, y el cero se denomina tal como estoy encerrando en el círculo. Es como un pancito acostado. El cero, ¿ya? Luego el 1, el 2 lo iban señalando así, y después cuando ya llegaba al 5 utilizaban una rayita. Y después la rayita la iban acompañando con puntitos, tal como aparece en la imagen. Y nuevamente repito que tenían un sistema de conteo vigesimal que iba de 20 en 20, y no decimal como nosotros. También tenemos la escritura. Las imágenes que aparecen, aquí están los glifos mayas, las imágenes que aparecen tienen un poco de escritura, pero era muy difícil de entender, ¿ya? Por lo tanto, no todas las cosas que ellos escribían se pudieron leer con los años. No se pudieron todas leer ni comprender porque ellos habían creado su sistema de escritura, por lo tanto, no todos lo entendían, ¿ya? Acá, como aparece en la imagen, están los códices, que eran los jeroglíficos que ellos utilizaban, que era con dibujos o símbolos. Así se expresa y se puede
video va a ser trabajado hoy. Presten mucha atención. En medio de la selva tropical de Centroamérica, en lo que hoy es el sur de México, las repúblicas de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, habitaba una gran civilización, rica en historia, costumbres y tradiciones. Lo que les contaré a continuación es mi propia experiencia en esta cultura, la cultura maya. Estaban divididos en ciudades, cada uno con su rey. Jalacunic le decían y tenía todo el poder. Lo ayudaban sacerdotes y ancianos, ellos eran la nobleza. Con sus plumas y adornos eran fácil de reconocer. Después de la nobleza lo seguía todo el resto del pueblo. Comerciantes, artesanos, campesinos, cada uno con su rol. Y por último estaban los esclavos prisioneros de la guerra, vendidos para trabajar, sino los primeros en sacrificar. ¡Ay! Centroamérica, una de los mayas, miles de ritos y creencias. Vivieron en ciudades, estados, usando ropas, cosecharon, y a muchos dioses adoraron. Agricultores que supieron trabajar y aprovecharse de la selva. Utilizaron el sistema de milpa para poder cosechar. Buenos comerciantes que supieron cambiar todo tipo de productos. Plumas, cacao y algodón, maíz, porotos, calabaza y mucho más. Politeístas que adoraban a los dioses de la naturaleza. Dios del sol, dios de la luna, de la vida, de la muerte o el maíz. Ritos y sacrificios realizaban para poder complacerlos. Hasta jugando a la pelota a los dioses ofrecían su honor. Eran astrónomos, arquitectos, escultores y muy buenos matemáticos. Desarrollaron el concepto del cero y un preciso calendario. Y cómo olvidar su sistema de escritura jeroglífica, que por supuesto no entendí, solo di lindos dibujos y nada más. ¡Ay! Centroamérica, una de los mayas, ritos y creencias. Vivieron en ciudades, estados, usando milpas, cosecharon, y a muchos dioses adoraron. ¡Ay! Centroamérica, una de los mayas, una cultura que explorar. Ya, súper bien. Ahora que hemos hecho un resumen acerca de las 3 clases, porque no solamente hablamos del calendario hoy día y de la escritura de los mayas, sino que también el video nos presenta información que habíamos revisado las 2 clases anteriores. A continuación viene la actividad en donde ustedes tienen que observar la imagen, que es del juego de la pelota. ¿Lo recuerdan o no? Del juego de la pelota, y tienen que responder las preguntas que aparecen a continuación. ¿De qué material estaba hecho la pelota? ¿Cuántos jugadores participaban? Era entre 9 y 14 jugadores por lado. ¿Cuáles eran las principales reglas también? ¿Y qué ocurría cuando el equipo perdía? Recuerden que cuando perdía habían sacrificios, ¿cierto? Luego de eso, deben unir los distintos estratos sociales con las funciones que correspondía a cada uno, con una línea. Luego tienen que resolver la siguiente sopa de letras apoyándose en las palabras claves y algunas pistas. Acá aparecen las pistas que ustedes van a ir completando, ya, de acuerdo a la información que ustedes saben, y luego van a buscar las palabras en la sopa de letras. Esa es la tarea que tienen que realizar el día de hoy.
Vamos, en esta ocasión, vamos a decirle al tío David que deje de grabar, por favor. Para que hagamos algunas aclaraciones de la clase. Listo, tía. Pero todavía me aparece grabando, tío.